¿Cuántos miliequivalentes por litros por hora? Entonces sumamos todos. 96 de la frente, 102 del tórax, de la espalda 102, del antebrazo 117 y del muslo 56. Eso dividido por los 5 puntos nos daría un promedio de 83.74 miliequivalentes por litros por hora de sodio. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? No sé dónde va. Sí, porque ya va tarde, ¿no? Ya no puede comer. Listo. Muy bien. Voy a repetir brevemente. Les estaba explicando que después de sacar el porcentaje de cubrimiento, que fue lo que hicieron antes de salir a descanso, básicamente hay que saber cuántos miliequivalentes cada punto tiene por litro por hora, ¿ok? Con la unidad de tiempo. ¿Listo? Acá podemos ver la fórmula, se lo muestra la conversión 2. Entonces, 69 por 1, por el tiempo del ejercicio fue 72. ¿Listo? Cada uno da un valor diferente, ¿ok? Y lo que les estaba tratando de decir, que fue lo que ustedes hicieron en el análisis, básicamente, era que ese valor nos daría por litros en la frente nos da 96, en el tórax nos da 102, bueno, 96.4, 102 en la espalda y 57 en el antebrazo y 66 en el muslo. Como son 5 puntos, se tiene que dividir por 5. ¿Okay? Eso nos va a dar un promedio, que es un promedio, ¿okay? De 83.74 miliequivalentes según el ejemplo, ¿okay? Porque esto es un ejemplo, ¿okay? Si no les pusiera valores, pues no habría un ejemplo claro. Listo. Eso sería lo que el atleta estaría perdiendo de sodio por hora de ejercicio. Pero ahí no acaba la recomendación, porque así como tasa de sudoración, listo, tenemos que saber cuánto es por hora de ejercicio. Por la tasa de sudoración, perdón. Entonces, a los miliequivalentes, listo, por 1.09, que fue la tasa, nos da 91.3 miliequivalentes eliminados por sesión de entrenamiento que se hizo en la tasa de sudoración. ¿Ok? Es decir, esa persona, la tasa de sudoración que se le hizo de ejemplo, que es un ejemplo, estaría perdiendo 91.3 miliequivalentes. ¿Ok? Es la tasa de sudoración. Recordemos la tabla inicial que les mostré el ejemplo, es la tasa de sudoración. ¿Cuál? Es el promedio. Listo. De miliequivalentes por litros por hora. Pero tenemos que compararlo con la tasa de sudoración. ¿Ok? Hay que compararlo con la tasa de sudoración. O sea, ese 83 tititín es el resultado de la suma y la división por 5. Exactamente. Listo. Muy bien. Posteriormente, ya hay que hacer la recomendación. Entonces, básicamente, la recomendación de consumo de líquido sería 784 ml, ¿sí? El sodio perdido en la tasa de sudoración fue de 91.3 miliequivalentes por litro, que fue el cálculo que hicimos con anterioridad, pero la bibliografía nos menciona, esto es muy importante muchachos, que durante el ejercicio se debe reponer al menos el 50% de sodio perdido por hora o por tiempo de entrenamiento, y entre el 50 y el 40% y el otro porcentaje se debe consumir post ejercicio. Entonces la recomendación sería más o menos 1050 miligramos, ¿ok? O 1260 miligramos. Puede ser, ustedes ya deciden si lo quieren dar durante carrera y el otro porcentaje se da post carrera. ¿Listo? Esa sería la recomendación. ¿Ok? Sí, estos de acá pueden ser parte de sodio contenido en alimentos también, porque las bebidas hidratantes tienen sodio, listo,
los alimentos tienen sodio. Entonces se cuenta todo, no solo netamente de una bebida hidratante o de unas sales de sodio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para la reposición de sodio en deportistas, la ingesta recomendada de sodio por hora de entrenamiento en este ejemplo sería entre, como les digo, 1050 1063, de líquido 700 y hace un lapso de 6 horas entre el 40 al 50% de reposición de sodio al tanque. Es decir, uno le puede dar el 50% durante carrera y el otro 50% se lo da dentro de las 6 horas post carrera. O le puede dar el 60% durante carrera y el otro 40% se lo da post carrera. ¿Listo? Y el total de todo eso sería más o menos 91 miliequivalentes por litro. O sea, sería el total de sodio. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo va? Bien. Tristes, felices. Felices. No he montado artículos, solamente sodio. No, hay que arreglar. Pues durante, pues, puedes darle comida, puedes darle agua. Sí, o sea, también puedes comer. Pero en el resto de los momentos de... Ya haría ese 40 o 60%. Pero el otro 50% tiene que ser durante la carrera. Porque comienza hasta después de 8 horas. Por eso, para reponer sodio perdido, que eso fue sodio perdido en entrenamiento. ¿Okay? Muy bien. Cara de incomprensión. Profe, y se supone que ese sodio se tiene que dar ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo yo le doy ese requerimiento de sodio? Listo. Entonces, como les iba diciendo, como les iba diciendo anteriormente, la idea de dar este sodio, sea en alguna bebida deportiva, en una bebida hidratante durante carrera, ¿sí? Otros usan la estrategia de dar sales, ¿sí?, de sodio o pastillas de sal, como erróneamente se les conoce, ¿okay? Son sales efervescentes que contienen electrolitos, pero posteriormente lo pueden reponer con comida, ¿verdad? Por ejemplo, alimentos altos en sodio, como jamón, quesos, entre otros más. ¿Listo? Que tienen muchos conservantes, también se puede dar. Es una forma de reponer sodio. Por eso, si hablamos de salud, depende del contexto. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es muy importante tenerlo presente. Y con la pregunta de Julie, antes de la carrera, también se puede ir reponiendo previo. Pero la bibliografía menciona algo muy interesante. Y es que uno con cubrir al menos entre 25 y 35% mantiene los niveles osmóticos entre 130, arriba de 135 osmoles de sodio por litro de sangre sin necesidad de cubrir el 100% de sodio. Entonces, por eso, antes de carrera, con una hidratación adecuada, podemos estar estables. No es necesario tomar una sal antes de carrera, por ejemplo. Cosa que es una estrategia que a veces hacen erróneamente muchos atletas o, no sé, personas como ciclistas y así. ¿Okay? Muy bien. Por eso, dependiendo de la pérdida de sodio, quería mostrarles cómo debería ser una hidratación adecuada. ¿Okay? Ahora, según la tasa de exploración y la concentración de sodio en atletas, una revisión metodológica también nos muestra las mismas pruebas y asimismo también nos muestran los valores rangos a tener en cuenta que les quería mostrar. ¿Okay? En resumen, una recomendación general podría ser rangos bajos de pérdida de sodio, menos de 0.5 gramos por litro, pues sea nuevamente entre 20 a 30 milimoles por litro, pérdida moderada 0.5 a 1.5 y una alta pérdida de 1.5 gramos por litro. Si recomendamos, a diferencia, la recomendación que cubra entre el 25 o el 50% es muy mínima, no es tan alta. ¿Listo? Muy bien. Así sea uno de alta pérdida de sodio. ¿Sí? Bebidas deportivas, ¿okay? Los atletas con altas tasas de sudoración, el artículo sugiere que las bebidas deportivas deben contener entre 300 o a 700 miligramos de sodio por litro o entre 12 a 30 milimoles por litro para ayudar
ese equilibrio hídrico. Ustedes de casualidad, por ejemplo, estuve revisando hace poquito un Electrolyte, tiene más o menos 30 microequivalentes por litro, que viene siendo más o menos el promedio. Por eso, el preparar bebidas hidratantes naturales a veces es un poco complicado, porque podemos subestimar o sobreestimar la cantidad de sodio requerida para el atleta con una alta cantidad de carbohidratos, pero igual se puede hacer. O sea, no está mal, lo podemos hacer, pero hay que tener mucho cuidado en la dosis recomendada. Para eso son las bebidas hidratantes. ¿Okay? Y la rehidratación y reposición de sodio, como les mencionaba, después del ejercicio se recomienda que los atletas repongan entre 1.2 y 1.5 litros. 1.5 litros de líquido por cada kilogramo de peso perdido con adición de sodio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo perdí más o menos, no sé, 3 kilos, hago la multiplicación y me daría la cantidad de líquido que debo consumir post carrera. ¿Okay? Pero eso es muy necesario tenerlo presente en una tasa de sudoración. ¿Listo? Muy bien. Ok, ya espero. ¿Alguna duda al respecto? No. Breve, fácil. Todo chido. Bueno. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre los equipos y la metodología vista de una manera más visual, por así decirlo. Acá podemos ver unos ejemplos de parches que también se pueden aplicar para partes patológicas, pero nosotros no nos vamos a centrar en eso, sino en una metodología deportiva. ¿Okay? Y la podemos encontrar acá. Entonces, por ejemplo, tenemos otro tipo de parche de la marca NYX, tenemos el Aquatrin, tenemos otros analistas de sodio de la marca Oliva, tenemos los parches de Gatorade. ¿Okay? El parche de Gatorade básicamente se conecta a la aplicación del celular y hace el análisis de cuánto, ya te dice cuánto sodio, cuánto líquido debes consumir, pero en cuanto al líquido es un poco difícil porque no está calculando honestamente las pérdidas. Entonces el mismo equipo te dice cómo hacer una tasa de sudoración para hacer la recomendación de pérdidas. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esta metodología. Pues les voy a mostrar pruebas hechas en algunos compañeros de mí para que no haya ningún conflicto de interés sobre la muestra en clase. ¿Okay? Entonces, aquí podemos encontrar los equipos necesarios, la preparación del deportista, listo. La colocación del parche, como les mencionaba, así debe quedar. ¿Sí? Ese es mi antebrazo izquierdo, ¿okay? Reforzado con gasas. Acá estamos preparando a una persona, listo, rasurándolo básicamente, y los equipos que deben tener en mesa: las pinzas quirúrgicas, agua destilada, guardián, gramera, la Aquatrin, listo, para hacer ese análisis. Por acá tenemos vasitos y parches, ¿okay? Porque aparte de eso se hizo un análisis de tasa de sudoración, ¿sí? Bueno, por acá no sé si alcanzan a ver, tenemos un termómetro. ¿Para qué es el termómetro? ¿Para qué? Mala temperatura del ambiente. Para el cálculo de la temperatura ambiental, ¿cierto? Y así que nosotros tener claro cómo sería esa temperatura. Bueno, yo reconozco. Muy bien. Hay algo muy a detalle, hay que tener pañitos también para secar, para desinfectar. ¿Listo? Jeringas o émbolos para ingresar para pasar el agua al Aquatrin. ¿Listo? Muy bien, por acá encontramos también pues, la preparación mía, en ese caso. ¿Listo? Cómo se van preparando las personas. ¿Está? Otros datos importantes a tener en cuenta, otras mediciones previas. Entonces, lo que vas a consumir, en este caso yo escogí Electrolyte, ¿okay? La temperatura ambiente,
Listo. Y la medición de la gravedad específica de la orina. Entonces, en la gravedad específica de la orina, la gravedad específica de la orina, estábamos haciéndolo con uno digital, pero básicamente estábamos encontrando lo mismo. El peso del tarro y la colocación del parche. ¿Okay? Algo muy importante a tener en cuenta, o hay que tener presente, muchachos, es que nosotros básicamente siempre es importante medir la hidratación previo al ejercicio, o sea, el estado de hidratación del atleta, si se encuentra deshidratado, no hidratado, hidratado o hipohidratado. ¿Okay? ¿Por qué se escogí en ese punto del electrolit? Porque básicamente esa bebida es muy famosita ahora, la gente la usa mucho, ¿cierto? Y, ¿cómo? Para la guayaba, sí, y tiendo mucho a sudar, entonces por eso decidí usar esa bebida hidratante. Entonces ahí encontramos cómo se ve el parche, ¿sí? La apariencia, ¿ok? Y cómo debe terminar la persona en la prueba. No creo que se ve bien en el video, pero esperaba que se viera mejor. Listo. El parche básicamente empieza a tener unas bolitas. Mira, no se ve. Listo. No. Bueno, no se alcanza a ver, pero el parche empieza a llenarse de burbujitas y de bolitas, ¿sí? Porque se está empezando a hidratar por la pérdida de sudor y de sodio. Entonces, cuando ya esté completamente cargado, en esa zona ya comenzamos a hacer el aviso al nutricionista o al encargado que nos quite el parche. ¿Okay? Entonces, al final de la prueba, básicamente tenemos que empezar al deportista. Listo. Tenemos que analizar también la parte del carro y la temperatura. Por eso puse análisis de ingesta y temperatura y análisis de pérdida. ¿Ok? Eso es muy importante hacerlo. Y ya acá procedemos a hacer el retiro del parche. Tiene que ser bastante rápido. Si bien estamos recortando. ¿Listo? Básicamente lo que les decía. Por eso en prácticas, digamos, formativas, no lo hemos llegado a hacer porque es un poco complicado. ¿Listo? Uno tiene que tener una agilidad y cierta precisión. Y ya posteriormente, después de hacer toda la prueba, se pasa la CONMIC para medir la tasa de pérdida de sodio, las concentraciones de sodio. No podemos tocarlo con la mano y tiene que ser muy rápido porque el sodio y el líquido que se encuentra en el parche se puede evaporar. ¿Ok? Muy rápido. ¿Ok? Listo. Y ya acá básicamente simplemente estamos midiendo el sodio. Entonces, muchachos, esas dos medidas que salen ahí creo que la alcanzan a ver, ¿cierto? Una dice 3600 y la otra dice 110. ¿Se toma o se quita la muestra? ¿Se toma o se quita la muestra? Aquí se repite, ¿no? Algo pasó al inicio de la clase. Mayores de 2068 se quita y menores de 229 también. Entonces las dos muestras se quitan, ¿listo? Por eso hay que volver a retomar, por eso digo que es un proceso un poco difícil. ¿Ok? ¿Por qué? Ari, ¿me vas a tomarle foto a eso? Entonces por eso quería ponerles esos dos ejemplos, ¿ok? De cómo pasa a nivel práctico y por qué una muestra puede ser aprobada u otra aprobada. Muy bien, hay un dato muy interesante que eso puede ser también de análisis, y por eso les digo todavía no hay un proceso muy claro, y es que las muestras, dependiendo del tiempo, también pueden ser consideradas. Es decir, si fue muy poco tiempo, uno puede considerar el uso de esa muestra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, finalizamos con un resumen de Match4 Science, donde vemos los métodos para hacer el análisis de sudor o el análisis de concentración de sodio.
básicamente tenemos el mejor, que sería el lavado total del cuerpo, los parches, sensores biométricos, que también pueden ser útiles, pero no los usamos mucho a niveles deportivos. Entonces básicamente nos quedamos con el parche netamente que les expliqué. ¿Ok? Y los sensores biométricos entraría a la categoría del tipo de parche que usa Gatorade, ¿okay? Para que lo vean aquí presente. En ese sentido, pues como les decía, tiende a subestimar o subestimar mucho las pérdidas totales que estamos teniendo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la correlación de la tasa de sudoración y la composición corporal. El gasto calórico, perdón, y la composición corporal. Porque también tiene que ver, ¿sí? No solo va a hacer referencia a líquidos, sino también a la cantidad de energía que necesita el cuerpo humano y a la composición del cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar brevemente sobre eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre metodologías para determinar el gasto energético. Recordemos que tenemos metodologías o mediciones directas, indirectas o métodos, como por ejemplo calorimetría indirecta, frecuencia cardíaca, ciclometría. ¿Okay? Podemos encontrar los métodos más conocidos como MIFLI, ABCN, recomendaciones de la OMS, ecuaciones de Oxford o de Cunningham por masa libre de grasa. ¿Okay? Todas esas fórmulas nos sirven para lo mismo, hacer una determinación previa del gasto energético, grasa metabólica basal o gasto energético en reposo más actividad física o porcentaje de actividad diaria. ¿Listo? Muy bien. GPS. Lo que pasa es que los GPS también pueden medir el gasto a niveles de velocidades que no maneja el cuerpo humano. Es decir, tú no sé si has visto cuando un futbolista tiene una pechera y se saca la camiseta y tiene como un sostén. No sé si lo has notado. Bueno, eso es un GPS y un sensor de análisis de gasto. Entonces, podemos saber cuánto corrió específicamente ese deportista en el partido. Y así va a ser un plan detallado de la alimentación del deportista o la recuperación o la hidratación del deportista. Entonces, por eso también podemos calcular. ¿Okay? El GPS. Hay varios métodos. ¿Listo? O no solo el futbolista, sino el reloj. Por ejemplo, un reloj, no sé, un Garmin o un Apple Watch puede hacer lo mismo a través de GPS junto con la tecnología del teléfono. Entonces, gracias a la frecuencia cardíaca, la ciclometría del GPS, puede calcular cuánta energía está gastando por la actividad física que está haciendo en determinado tiempo o determinado día. ¿Listo? Muy bien. Entonces, básicamente, la tasa de sudoración y el gasto energético tiene una correlación, pues, una relación directa. Tiende a aumentar cuando el incremento del gasto calórico durante el ejercicio. Por ende, el cuerpo genera calor como un subproducto del metabolismo energético y por eso la tasa de sudoración influye mucho más. ¿Listo? Y es importante tener claras las ecuaciones estimativas, como lo que le decía, para estimar el gasto calórico, y a partir de este puede inferir también en la tasa de sudoración y el tipo de ejercicio que realiza la persona junto con la intensidad que está realizando. Esto es muy importante tener claro eso para saber cuánto líquido recomendar a una persona, porque independientemente del gasto calórico, además de la tasa de sudoración, uno puede recomendar más o menos líquidos durante el día. Por eso también tiene mucho que ver con el gasto calórico, que era lo que les mencionaba al inicio. ¿Okay? Les puse como un ejemplo de lo que nosotros tratamos de estimar a veces en prácticas formativas y hacer eso. Saber junto con la tasa y las fórmulas de gasto calórico cuánto líquido debemos recomendarles a los atletas por día, pero para eso antes de hay que hacer la tasa de sudoración. ¿Listo? Porque como ya no podemos manejar el promedio general, por ejemplo, es decir, habíamos hablado ayer que era 2.5 litros por una persona promedio. Entonces, si esa persona son 2.5 litros, pero está entrenando y gastando más o menos en entrenamiento 1500 kilocalorías, no le voy a recomendar 2.5 litros de líquido durante el día. Tiene que ser más. Por eso va a una correlación. ¿Okay?
Porque hay personas que tienen gasto metabólico bastante más elevado, que es más líquido. Entonces también es importante hacer la tasa. Pero también hay que tener presente la composición corporal. Entonces, la influencia de la composición corporal, por ejemplo, particularmente el porcentaje de masa muscular y la grasa va a influir también en la tasa de sudoración. Por eso les decía que las mujeres a veces tienen menores tasas de sudoración y los hombres tienen más. Por eso los individuos con más masa muscular tienden a generar mucho más calor durante el ejercicio, lo que puede resultar en una mayor tasa de sudoración para disipar el calor producido por ejercicio. Entonces ahí vemos que la composición corporal también tiene una influencia muy alta en la ingesta de líquidos, ¿okay? Así mismo como la superficie corporal, por ejemplo. La masa corporal magra, también por ejemplo los atletas con mayor masa magra suelen tener una mayor tasa de sudoración debido a su mayor gasto calórico y como tal la grasa va a actuar como un aislante, lo que puede afectar la eficiencia del cuerpo para disipar el calor. Por eso la grasa a niveles, al menos donde son ambientes muy húmedos y muy calurosos, vamos a tener que tener muy en cuenta al momento de tener un deportista que maneja altas cantidades de tejido adiposo. ¿Listo? Profe, ¿la puede retroceder? Qué forro tan lindo. Sí, ese tipo de cosas, por ejemplo, están en un ambiente caluroso, que los barrios son muy duraderos. En el sentido de hidratación, un golpe de calor. Pero, por ejemplo, una persona que está ahí funcionando en hacer running o hacer ciclismo o patinaje en la noche, que puede tener una porcentaje de grasa muy alta, ¿sí? Puede estar en un momento que puede tener un golpe de calor, hay que cuidar mucho la parte de la hidratación. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo mismo que les iba diciendo, la tasa de sudoración y composición corporal. Entonces vemos cómo el requerimiento hídrico puede ir aumentando a niveles que las temperaturas también. Entonces podemos subir a niveles de consumo más o menos de temperatura ambiente y lo podemos comparar con gasto energético, a niveles basales o a niveles totales del día. Entonces básicamente aquí sigue la metodología de por cada kilocaloría un mililitro. Entonces por eso podemos encontrar que cada vez que va aumentando las kilocalorías se recomiendan casi la misma cantidad en cuanto a litros. Pero cabe destacar también que eso lo podemos correlacionar, ¿sí? Y como les mencionaba, la adaptación a la temperatura, los cambios en la composición corporal, ¿sí? Como la reducción de grasa, van a mejorar la eficiencia termorregulatoria del cuerpo y modificar también las tasas de sudoración. Los atletas que entrenan bien y están adaptados a ambientes calurosos pueden sudar más rápidamente, pero también de manera más eficiente en términos de conservación de electrolitos, por ejemplo. Es decir, yo puedo sudar mucho, pero no pierdo el sodio. Entonces, estoy perdiendo líquido, pero no necesito tomar sal de sodio. Un ejemplo, por así decirlo. Algo muy importante es que también estas evaluaciones se tienen que hacer en muy repetidas ocasiones porque los cambios en la composición corporal no son tan crónicos, sino que son agudos. Entonces, si la persona, digamos, empezó la temporada pesando 80 kilos y va a mitad de temporada pesando 74 kilos, la tasa de sudoración no va a ser igual para esa persona de 74 kilos contra la de 80 kilos, ¿cierto? Entonces ahí también tendríamos que hacer un ajuste y un análisis de tasa de sudoración en los deportistas. ¿Okay? Muy bien, muchachos. ¿Cómo van hasta ahí? Tostados. ¿No hay dudas al respecto? Bueno, continúo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esa clasificación sobre deshidratación, principalmente la vamos a retocar, pero después vamos a hablar un poquito sobre déficit. Entonces acá, según otra bibliografía, vamos a hablar que la hidratación o la deshidratación se estratifica de la siguiente manera. ¿Sí? Podemos hablar sobre pérdidas de masa corporal del 1 al 5%, del 1 al 3%. Si hablamos de déficit del 5 al 10%,
y superiores al 10% ya tendremos una deshidratación elevada. ¿Listo? También los tipos de deshidratación isotónica, hipotónica, hipertónica. Básicamente acá lo vemos a niveles más específicos con respecto a hipotónica, mayor pérdida de electrolitos que de agua, es decir, que tiene altas cantidades de agua, pero los contenidos de sodio son inferiores a niveles osmóticos o séricos de 130 miliequivalentes por litro. ¿Okay? Y la hipertónica es cuando el agua supera la cantidad de electrolitos, entonces también tenemos una cantidad elevada de electrolitos y poca de agua. Muy bien, algo muy importante para terminar, algo muy importante a determinar, muchachos, son los porcentajes de pérdidas de pesos corporales. Eso es muy importante porque también lo podemos analizar con la tasa de sudoración. Nosotros en el ejemplo pasado, básicamente, no tuvimos un porcentaje de pérdida significativo, o sea, era muy mínimo, pero hay deportistas que pueden perder el 2%, el 3%, el 4% del peso total, y eso va a tener ciertas afectaciones en sintomatologías con respecto al estado de hidratación. ¿Listo? Muy bien. Como por ejemplo lo siguiente. Entonces encontramos los efectos y el porcentaje de pérdida de peso que puede tener un deportista. Entonces 1% básicamente ya hay un umbral de sed, ya hay un incremento del trabajo cardíaco y disminución del rendimiento aeróbico en climas cálidos. ¿Okay? En el 2% ya la sed es más intensa, por eso hablamos que el sentir sed ya empieza a encontrarse deshidratado. ¿Okay? Malestar, pérdida de apetito y disminución del rendimiento mental y cognitivo, es decir, la persona ya ni siquiera está analizando lo que se le está diciendo. Yo espero que ninguno esté con 2% en este momento, entonces muchachos, sí, están 4. El 3% ya vamos a encontrar esa hipovolemia o disminución del volumen sanguíneo, va a haber un mayor riesgo de contracturas, calambres, afectaciones del tejido lipolítico, también reducción del tiempo de reacción, concentración y discriminación perceptiva. Si hablamos de el 4%, bueno, algo que sí hay que tener claro, yo creería que si hablamos ya del 2%, muchachos, ya hay un riesgo, ¿cierto? No podemos dejar que la atleta baje del 2%. A pesar de que tuvimos una recomendación, si hablamos por los efectos que está sintiendo el atleta, básicamente ya el 2% ya implica cierta afectación. Entonces acá les mostraba lo de la parte de la hipovolemia, de lo que les decía, básicamente una disminución del contenido de agua, sin cambio en la concentración de sodio, y puede haber cambios en la presión osmolar. Esto también puede darse por exposición al frío a grandes altitudes o por efectos diuréticos. ¿Okay? Entonces ahí va lo que ayer preguntaba Samuel, ¿cierto? Que nos íbamos a centrar en temperaturas. Entonces, básicamente, en cuanto a hipovolemia, puedes perder líquidos, pero no vas a perder tantos electrolitos. ¿Listo? Entonces ya va a haber una alteración. ¿Okay? Entonces, tanto electrolitos como líquido van a ser graves. ¿Listo? Muy bien. Con los porcentajes, ¿cómo lo ven? Chévere, difícil, fácil. ¿Qué pasó, Santi? Profe, porque dice pérdida de peso. Por ejemplo, cuando hablamos del porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Si yo soy una persona que pesa 100 kilos al inicio de la prueba y perdí, no sé, llegué a pesar en el segundo pesaje, es decir, cuando acabó la tasa de sudoración, 99 kilos, yo perdí 1 kilo, si perdí el 1% de mi peso. Y eso se relaciona con el agua, o algo así. Claro, o sea, son pérdidas líquidas porque se pueden perder por sudor. Ay, no, pues ni me preguntar, fastidiosa. Sí. Son pérdidas líquidas, primero por gasto calórico, ¿ok? Pero principalmente líquidos, ¿ok? Y segundo, también a través de ese se puede dar.
pero la mayor parte del cuerpo, como hablamos al inicio, es líquido, entonces la mayor parte de ese porcentaje es líquido. ¿Ok? Pero por ejemplo, siguiendo la pregunta que hizo Dana, ese mismo paciente pesó 100 kilos al inicio y terminó la prueba o a las 2 horas y pesó 96 kilos, perdió el 4% de su peso corporal. ¿Okay? Sí, claro. Sí, sí. Hay atletas que pueden perder grandes porcentajes de pérdida de peso en corto tiempo. Obviamente, si el atleta no hidrató, no consumió buena cantidad de agua, no consumió carbohidratos, entonces todo eso puede pasar en la pérdida. Continuando, muchachos, ya hablamos acá de 5%, malestar, fatiga, malestar, fatiga, pérdida de apetito, incremento de la temperatura corporal hasta 39 grados centígrados, que podría superar dependiendo de la temperatura ambiental, y rápida disminución del rendimiento, alto riesgo de lesiones musculares y lesiones tendinosas. Entonces miren que ya en la parte del 5% ya podemos presentar una ruptura, una contractura muscular, ¿sí? Podemos encontrar una también ruptura de tendón, podría ser por simplemente deshidratación. Y el 7% dificultad de salivación y deglución, es decir, que no pueden ni siquiera casi hablar ni siquiera tragar, porque ya no hay ni líquidos para hacer movimientos verbales. ¿Ok? ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando hablo mucho? Yo me pregunto. En cualquiera de los porcentajes de pérdida de peso se va a incrementar pues, la producción de catecolaminas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué la pregunta? Sí. ¿Por qué la pregunta? No, porque pues había visto que son sustancias que son parecidas a pues cuando estás experimentando la muerte. Entonces, según la pérdida de peso, pues por lo que tú dices, se aumenta más. Sí, ya te voy a seguir con algo que mencionas, Samu, muy bien. Entonces, pues como para terminar esa parte de hipovolemia hipotónica, es decir, hidratación hipotónica, básicamente déficit de agua que produce una disminución de líquidos corporales y la causa de pérdidas excesivas de agua y electrolitos, ¿ok? Después del ejercicio. Con respecto a esto, o sea, ya aquí podríamos estar presentando una hipovolemia y pérdida de electrolitos. Por eso puse al final esto, ¿ok? Pero con respecto a lo que me preguntabas, Sam. No, porque pues, sabes que mucha gente o se dice mucho que es normal que pues liberes catecolaminas durante la actividad física y eso, pero Sí, ya pues como vos decís, pues no sabrías en qué porcentaje se aumenta. Pues el porcentaje exacto no te lo podría decir, obvio. sí se puede seguir produciendo. Y algo muy importante es que con respecto a los efectos, a la realidad. Después del 10%, dificultad de angulación con descoordinación y espasticidad, 15% de líquido se queda en la piel, dificultad para inclusive ver agua y 20% por encima podría estar la muerte. Que es lo que hace. Eso pasa mucho en Marathon Boys. Por eso la gente se muere. Es muy loco no ver a esa gente que no, sí, profe, es muy. Es que se lo toman muy deportivo y se que Sí. cayendo, es que es lo que yo te decía. No, pues. es que por eso te digo que sí es real, no estás alejado de la realidad. Estas cosas se dan y por eso la hidratación, a pesar de ser un tema tan sencillo, es de alta preocupación. ¿Listo? Y ya estos casos serían una hipovolemia hipertónica que va a hacer aumento de presión osmótica, líquido de sensorial, va a llevar a una disminución del componente intracelular, ocasionando deshidratación celular lentamente. Profe, esos mismos síntomas los sienten los niños, pues cualquier persona que no sea deportista. ¿Esos son los síntomas? Sí, de deshidratación. Ajá. Porque eso puede ser hidratación, pues 20% durante una carrera es básicamente imposible, porque te desmayarías antes de llegar a pasar eso. Pero, para que lo entiendan de una manera más clásica, un deportista de corte de peso sí puede llegar a hacer eso. Un deportista de corte de peso sí. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí lo vamos a ver.
Sí. Piden el video, por favor. Un atleta empresario. Entonces, ¿qué porcentaje de deshidratación creen que tuvo el atleta? Ah, que ustedes se va, véanlo ahí. De ahí perdió el apetito. Profe, es el 15 por deambulación. Entonces, que tú nos contaste que eso que lo hacen como una semana antes del corte de peso. Esta persona pudo haber hecho 3 o 2 días antes. O sea, fue un corte de peso ineficiente. Porque el atleta quizás quería competir en una categoría muy baja y bajó demasiado de peso y no tiene ni siquiera la capacidad de coordinar. Ese atleta posiblemente esté en un 10 o 15% de pérdida de peso. ¿Listo? Y así se ve en la vida real y así lo podrán encontrar ustedes. Pero la pérdida de peso debido a la deshidratación. Claro, es que esa persona se tuvo que deshidratar para llegar a eso. Pues, que lo que pasa es que no lo entendí. O sea, lo decían como alimentación. Muy bien, ¿cómo ven esos muchachos? Casi. Horrible, ¿cierto? Que una persona les llegue así y digan, ah, no, yo manejé este deportista, qué miedo. Sí, no. Ya vio que le dio y ya. A mí ni que me miente. Ahí sí dice, ay, ¿quién fue el nutricionista de ese deportista? De esos. Mariana fue una cayó en No, la lo despidieron. Ahí lo despiden porque eso no puede dar. ¿Listo? ¿Ah? Si habrá tenido nutricionista. Pues si es de la UFC, ellos tienen cuidados, pero también a veces los atletas se descuidan. ¿Listo? Muy bien, entonces lo que haremos ya para finalizar la tercera parte de la clase va a ser hidratación en la prevención de lesiones deportivas. Entonces muchachos, descansito, Uy, nos sí. vemos en 10, a la niña acá. Como que